Hola amigos queridos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con este diagrama del Apocalipsis. Estuvimos viendo en un video que ya subí hace una semana atrás, la parte uno, la cual hablé un poco de este diagrama, capítulo, capítulo 1, la cual podemos ver acá, capítulo uno, las cosas pasadas, las cosas que ha visto. Capítulos 2 y 3, la cual nos habla de la iglesia, estado presente, porque la iglesia en la tierra todavía está, la iglesia en la tierra, que es la que son, corresponden. Tenemos que saber que el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, podemos ver estas tres divisiones, una, dos y tres divisiones naturales del libro. No es que uno está inventando, está diciendo algo que no está fuera, que está fuera de este libro. Es un libro muy hermoso, tiene mucha escatología, como les dije, pero tenemos que entender los tiempos, hablando del tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Por qué futuro? Porque estas cosas, la gran tribulación, un ejemplo, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial, el juicio final o el juicio delante del gran trono blanco, el reino eterno de Dios, la cual habla que vamos a vivir nosotros eternamente con Él, y los que no han creído en la obra redentora sustitutiva de Cristo o en el Mesías mismo sufriente, ellos van a ir a parar una eternidad sin Dios. Nosotros entendemos por la palabra de Dios, conforme a la Escritura como está, estas tres partes o tres divisiones, hablando de las cosas que has visto, la que Juan ve, que ve la persona de Jesucristo, por supuesto, capítulo 1. Por eso el tema es que hay que leer, queridos amigos y hermanos, hay que leer todo Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 y 3, capítulo 4 al 22. Hay que leerlo para que podamos, para que ustedes puedan entender, no solamente tener un panorama. Está bueno tener un panorama de este libro, porque sí nos va a ayudar a poder ver y en el tiempo la cual se está diciendo, si el tiempo la cual estamos ahora viviendo o a futuro, como hay muchas personas que están diciendo que estamos ya en tiempo de la tribulación, pero no estamos en tiempo de la tribulación. Nosotros por la palabra entendemos que todavía estamos en este tiempo de la iglesia. La iglesia está compuesta, según lo que nos muestra ahí los capítulos 2 y 3, está compuesta por 7 iglesias, y esas 7 iglesias, que es Éfeso, que es Esmirna, que es Pérgamo, que es Tiatira, que es Sardi, que es Filadelfia, que es la Odisea, son 7 iglesias que lo que nos está mostrando en Apocalipsis, porque podemos sacar muchas enseñanzas, pero lo que verdaderamente nos está mostrando acá, está mostrando un tiempo de la iglesia en la tierra, en los capítulos 2 y 3, como le dije, a través de esas 7 iglesias. Tenemos que entender que Apocalipsis nos habla por medios de números y de símbolos. Hay mucha simbología, hay mucho también numerología. Entonces tenemos que entender que cuando habla número 7 está hablando de tiempo completo, tiempo número 7 está hablando de tiempo de culminación, de perfección. Entonces, en Apocalipsis encontramos mucho vamos a encontrar el número 7, un ejemplo, 7 estrellas, de 7 candeleros. Vemos en los 7 años de la tribulación, 7 trompetas, 7 sellos, 7 personajes. Encontramos 7 copas de ira, la ira del Señor. El número 7 muy reflejado, muy visto en este libro del Apocalipsis. Y nosotros vamos a entender, hermanos y amigos, que la iglesia, estando en la tierra, bien nos está mostrando justamente los capítulos 2 y 3, la cual están esas 7 iglesias. Y que esas 7 iglesias está marcando los 7 periodos que va a vivir o va a estar la iglesia en el periodo, ¿no?, de acá en la tierra, antes de ser arrebatada. Recordemos que la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la peor de todas. Una iglesia muy mundana, muy humanista, una iglesia muy carnal, donde solamente el Señor tiene mucho reproche con esta iglesia. Pero que es la iglesia redimida, que son hijos de Dios, pero nosotros por medio del tiempo, la cual hoy estamos viviendo en el año 2024, podemos ver esa característica en sí en el cuerpo de Cristo. Porque fíjate lo que dice, hablando de la iglesia.
Hoy quiero hablar acerca del tema de la iglesia, de estas 7 iglesias, que fueron 7, o son 7 periodos que va a pasar la iglesia en la tierra. Pero estamos, conforme a la Biblia, lo que estamos viendo, lo que estamos mirando, la iglesia de Laodicea es la peor de todas. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Recordemos que cuando en el capítulo 1 el Señor habla al apóstol Juan, la cual Dios le da muchas revelaciones y visiones, el Señor le dice que los ángeles, que eran 7 ángeles, eran los pastores o líderes de esas iglesias, de esas 7 iglesias, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y Laodicea. Ya me lo aprendí de memoria, porque esto te lleva, ¿no?, a que vos puedas aprender de memoria los versículos de la Biblia, o en este caso los números de la iglesia, o en orden la iglesia, justamente, o los tiempos de la gran tribulación, quiénes son, si van a ser primeramente las 7 copas, o las 7 trompetas, o los 7 libros. Entonces, está bueno saberlo para poder tener una mejor comprensión y poder explicar bien y no estar perdiendo el tiempo muchas veces, porque sabemos que el tiempo no es oro en este caso en las grabaciones. Poder tener en mente o en la memoria los versículos. Pero fíjate lo que Dios le dice a la iglesia de Laodicea. Dice: y escriba el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí, dice, el amén, el testigo fiel, hablando de Jesucristo mismo, fiel y verdadero, el principio de la creación y de Dios, dice esto. Jesucristo mismo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, dice, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero no, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Una reprensión, ¿no?, que no le gusta al Señor, una reprensión manifiesta que le hace a su iglesia. A ojo que acá no está hablando de salvación. Mucha gente agarra este versículo para decir que el Hijo de Dios, renacido, el Hijo de Dios que tiene la vida eterna, va al infierno, puede perder la salvación. No, de ninguna manera. No está hablando textualmente de que acá va a ir al infierno, pierde la salvación. Acá vemos una reprensión manifiesta al mismo cuerpo de Él, a la misma iglesia de Cristo, del Señor, a su iglesia, haciendo un reproche a esta iglesia que en el tiempo estamos viendo que es la última, que es la que actualmente hoy estamos viviendo. Se está viendo esa iglesia. Recordemos que la iglesia de Cristo está en todo lugar del mundo. Esta iglesia, mayormente en América, en Europa, pero más allá del otro continente, un ejemplo en India, en China, en la parte de Arabia, África. Esos lugares hay muy poca gente renacida, porque son lugares donde tienen otros dioses, donde no se puede nombrar a Jesús, donde tienen otros dioses. Entonces su lugar no es muy conocido o representado el Evangelio, porque tienen otras ideologías, por supuesto. Pero en esta parte de Europa, acá en América, sí, gracias a Dios que nosotros creemos, siendo cristianos, o sean testigos de Jehová, o sea, un ejemplo, cuando hablamos cristiano, podemos hacer englobar todo, un ejemplo, lo que creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos en cierta manera en la Biblia. Son los católicos, testigos de Jehová, los mormones, adventistas, los luteranos, evangelistas, mormones, como dije. En cierta manera somos personas cristianas, ¿no?, que creemos en Cristo, más allá de que, qué sé yo, algunos pueden ser salvos, otros no, en lo que ellos predican, lo que ellos enseñan, pero en cierta manera están relacionados con Cristo. Por eso que el Señor Jesús está trayendo este reproche a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Como dije, el cuerpo de Cristo está en todo lugar de este mundo, que es un cuerpo universal, no solamente en una ciudad o en una provincia, está en todo lugar del mundo, está en todos los rincones de la tierra. Yo sé que hijos de Dios hay en todo lugar del mundo. En algunos lugares más, otros menos, pero
está el cuerpo de Cristo. Dice el Señor, pero por cuanto dice eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice la palabra de Dios, y no sabes que tú eres, dice, un desventurado. Perdón porque tengo poca luz acá y no puedo ver bien. Dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice no dice a la iglesia, a las iglesias. Está dando un mensaje muy profundo el Señor. Hay mucho reproche porque esta iglesia es muy mundana y es lo que estamos viendo actualmente, donde la iglesia ha dejado de mirar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas espirituales, y ha clavado su mirada en las cosas de esta tierra. Así como siempre estoy enseñando acerca del Evangelio, de que nuestra vida es un periodo muy corto en este espacio-tiempo que vivimos en esta tierra, y que jamás Dios a la iglesia, a nosotros renacidos, que somos hijos de Dios, que somos cuerpo de Cristo, no nos estimula a que busquemos las cosas de arriba, no. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a disfrutar bendiciones naturales. Es que Cristo no murió para que vivamos una vida rica, digamos, naturalmente, físicamente, no. Si Dios nos quiere dar una riqueza, si Dios nos quiere dar algo, son añadiduras. Esas no son bendiciones espirituales. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nosotros como iglesia, porque acá le está mostrando el tiempo del periodo de la iglesia sobre la tierra a Juan, porque fíjate que no solamente está mostrando de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo, el juicio final, el reino eterno de Dios, está mostrando también un periodo acá de la iglesia en la tierra. Y tenemos que estar atentos a esas 7 iglesias, lo que le está hablando, lo que está diciendo, aún en el tiempo. Porque sabemos que hay promesa de Dios, hay muchas enseñanzas, doctrina para la iglesia acá en la tierra, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Pero sabemos que acá en Apocalipsis está mostrando a la iglesia justamente en los tiempos que va a vivir la iglesia. Y fíjate que si Dios le revela eso es porque Dios ya en su omnisciencia o presciencia, Él ya sabía de la iglesia cómo va a terminar. Es como todo periodo que vivieron los hombres antiguamente, como el pueblo de Israel. En cada etapa que ellos vivieron, un ejemplo, vemos que siempre el pueblo de Israel terminaba siendo personas, terminaban en idolatría, en hipocresía, en como dice la palabra de Dios, despreciando la obra de Dios, despreciando sus maravillas. Por eso que hay un salmo, el Salmo 107, me parece que sí, en el Salmo 107, a ver, lo voy a buscar, Salmo 107, donde habla del pueblo de Israel, donde que siempre ellos se apartaban de Dios, pero Dios siempre en su misericordia, en su gracia, volvía a restaurarlo y volvía a usar su vida. En el Salmo 107 dice así, Dios libra de aflicción. Fíjate lo que dice, anduvieron perdidos, dice, por el desierto, hablando Dios de su pueblo Israel, dice, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir.
Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, dice, clamaron a Jehová, o clamaban ellos al Señor en su angustia, y los libraba de sus aflicciones. Dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban, dice, en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron, escuchad que dice, rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero ¿qué dice? ¿Qué hicieron después de ello? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Entonces, este salmo, el Salmo 7, léelo completo, que está hablando de Israel, que siempre ellos terminaban en prevaricaciones, siempre terminaban en idolatría, siempre terminaban renegando con Dios, porque sabían que, digamos, a través de la palabra entendemos que ellos tenían, digamos, una naturaleza vieja que no los ayudaba, porque sabemos que nuestra carne, donde está la ley del pecado, siempre nos va a llevar a pecar, a no hacer conforme a la voluntad de Dios, o a errar al blanco, como se dice. Por eso nosotros tenemos que saber que en este tiempo en el cual estamos viviendo, también la iglesia está en un tiempo también donde se está viviendo mucha apostasía, como se dice, donde mucho se está enfriando, donde más que enfriar, una tibieza, como bien lo declara acá el Señor, tibio, y esa es una actitud a la cual Dios no le gusta que sus hijos estén así. Por eso que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos aquellos que amo. Entonces, Dios nunca puede castigar o reprender a uno que no sea su hijo. ¿Y quiénes son los que no son hijos? Los que no son parte de la iglesia, los que no son la iglesia, no son hijos de Dios. Pero nosotros que hemos renacido un día, que hemos creído en la obra redentora sustitutiva, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Dios sí que nos corrige a nosotros. Dios sí que nos da a nosotros correcciones, nos corrige, como dice la palabra de Dios. Por eso que eso podemos ver en Apocalipsis, la cual vemos la reprensión del Señor a esta iglesia de la Odisea, que es la peor de todos los tiempos, y es lo que estamos viendo hoy en día, mi querido amigo y hermano. Fíjate lo que dice. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y quiénes son aquellos amados por Dios? Nosotros, la iglesia, sus hijos. Entonces, como en lo natural, yo soy un papá, tengo a mis hijos, yo corrijo, yo castigo. ¿Por qué? Porque los amo, porque son mis hijos. No puedo ir a corregir al hijo de mi vecino, porque no son mis hijos. No tengo la autoridad, no tengo la patria potestad para corregir a los hijos de mi vecino o de mis primos. Yo sí tengo patria potestad sobre la vida de mis hijos, yo puedo corregirlo. ¿Por qué? Porque son mis hijos, porque los amo. Entonces, si corrijo es justamente para bien. Y en este caso el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que pide nuestra vida. Arrepentimiento justamente es reconocimiento, reconocer mi actitud, lo que estoy haciendo. Que no estoy haciendo como las primeras iglesias. En otras palabras, el Señor está diciendo, no están ustedes con ese fervor como los primeros cristianos de Éfeso, los hermanos de Esmirna. Esos hermanos que realmente ellos morían por causa del Señor. Los primeros cristianos, ellos eran devorados por leones en las arenas de los circos romanos. Y ellos dicen que morían cantando himnos al Señor. ¡Wow! Ahí sí que no había tibieza. ¿Era de Cristo o no era de Cristo? Hoy en día no. Hoy en día ya no se sabe si es de Cristo o no es de Cristo. Pero sabemos que es de Cristo porque un día creyeron en la obra redentora sustitutiva de Cristo, que son salvos por la gracia del Señor, por creer solamente en la sustitución de Cristo. Porque si fuera por nuestras obras, hermano, estaríamos todos perdidos. Porque siempre vamos a estar fallando al Señor. Por eso que el Señor está hablando a esta última iglesia, que justamente en el capítulo 2, capítulo 3, está hablando de la iglesia de la Odisea, la última. Yo creo que esa es la última iglesia, o en el tiempo de la iglesia, la cual está esperando justamente el arrebatamiento. Porque fíjate lo que dice verso 26. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Que eso vamos a ver después en el capítulo 4, donde el Señor
habla, ahí está, le está hablando a Juan, dice, ven y sube acá y yo te mostraré, que es un símbolo, es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Pero fíjate lo que dice a esta última iglesia, que todavía está en la tierra, dice, he aquí, yo estoy a la puerta, aquí sí que el Señor está ahí, está mirando, ya está a la puerta, ya está que nos viene que nos busca. Dice, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué está hablando? Está hablando acá que si realmente estamos en Cristo, como estas 7 iglesias están en Cristo, son vencedoras. Pero tenemos que saber que siempre el apóstol o el Señor, digamos, está hablando a aquellos que están dentro de una iglesia, que no son renacidos. Por eso que yo siempre anuncio a que prediquemos el evangelio a nuestros propios hermanos creyentes evangélicos, porque hay muchos que no están en Cristo, no son la iglesia, que solamente son gente convencida, pero no convertida, no renacida, porque siguen una religión y no porque estén debajo de una organización, o sean luteranos, sean adventistas, sean de la gracia o de qué denominación, significa que vos seas salvo. Tal vez nunca experimentaste la salvación de tu alma. Tal vez nunca vos experimentaste ese renacimiento, esa unión de tu espíritu con el espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no hay ese testimonio, esa seguridad en mí, porque solamente lo hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, si Él no lo hace, nadie más lo va a hacer. Es que por eso uno no está seguro de la salvación. ¿Por qué las personas no están seguras de la salvación? Porque no son gente que están renacida, no están ligada al Señor, porque si una persona que está ligada al Señor, vos no vas a tener duda de que no estás sin Dios, no. Porque el Espíritu Santo te da testimonio, digamos, te selló ya con el Espíritu Santo de que le perteneces a Él, de que sos de Él y que ya nada más te puede separar. Por eso que esta iglesia es una iglesia muy, muy carnal. Por eso que Dios nos pide a nosotros, siendo que estamos en la iglesia, en la tierra todavía, perdón. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Fíjate también la reprensión del apóstol Pablo a estos hermanos. Colosenses 3, dice la palabra de Dios. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que nosotros hemos resucitado, si hemos creído en la obra de Cristo, hemos sido resucitados con Cristo. Que sí que estamos vivos para Él, que ya morimos para el mundo y para Satanás. Así tal vez nosotros en nuestro diario vivir no reflejamos eso, pero somos eso. No sé si me doy a entender. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no dice la de abajo, ¿ve? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso que esta iglesia que está bien que está en la tierra, capítulo 2 y 3, estamos en la tierra, pero nosotros debemos clavar nuestra mirada hacia el cielo, hacia arriba. Y eso nos hace mirar justamente el arrebatamiento, el arpazo. Que Cristo, ¿dónde nos va a llevar? Al cielo, no nos va a llevar a la tierra. No nos va a dejar acá. Dice, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo. Dios, claro, nuestra vida realmente está con Cristo, está en los cielos. Estamos, digamos, somos de Él, no somos de esta tierra. Y que jamás Dios nos animó a mirar las cosas de esta tierra. Nunca, nunca nos animó el Señor. Sigue diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, hablando del arpazo, cuando venga a buscarnos, entonces nosotros, digamos, también seremos manifestados con Él en su gloria. Digamos, vamos a ser transformados. Nosotros, querido hermano, hablando de este diagrama de Apocalipsis, como estaba explicando, las cosas pasadas, las cosas que ha visto, las cosas presentes que está la iglesia todavía nosotros, todavía no estamos en la tribulación, no nos equivoquemos, tracemos bien la palabra de Dios, tracemos bien como dice el Señor, le dice al apóstol Juan, capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Entonces no nos podemos confundir, amigos, hermanos, no nos podemos confundir. La iglesia todavía está acá. Cuando Cristo venga a arrebatar en la iglesia, recién va a venir este periodo de la tribulación, que son 7 años, o la semana 70 del profeta Daniel, capítulo 9, 24.
las cosas que han de ser después de esta, después de qué, de esto, de la iglesia. Por eso yo te digo que el arrebatamiento está antes de la tribulación y después, antes de la tribulación y después de la terminación de la iglesia sobre la tierra. El arrebatamiento. Que en el próximo video, hermano, quiero hablar acerca de la iglesia, que no muestra mucho, que la iglesia está en los cielos. Ya en el capítulo 4 vemos a la iglesia que está en el cielo, representado por medio de una figura. Que eso te lo dejo ahí en una incógnita para que en el próximo video, si Dios quiere, vamos a estar hablando de lo que va a pasar, las cosas que han de ser después de esta. Recordemos las que son, justamente está hablando del cuerpo de Cristo completo sobre la era acá sobre la tierra. Toda la era de la iglesia, que son 7, recuerde, capítulos 2 y 3, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, la cual el Señor le muestra, porque acá acordate que el Señor le está mostrando las cosas que son, las cosas que han de ser, pero en aquel entonces, un ejemplo donde estaba él, en la isla de Patmos, hay cosas que él todavía no lo sabía. Pero hoy nosotros, gracias a Dios, teniendo toda la revelación de Dios, teniendo todo el canon, teniendo los 66 libros en esta hermosa biblioteca que es llamada la Biblia, nosotros podemos dividir en 2 partes muy esenciales, que todos lo conocemos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde el Antiguo Testamento tiene 39 libros, que comienza de Génesis y termina Malaquías. Y tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos 27 libros, donde comienza con el libro de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. Digamos, nosotros no podemos agregar más nada. No podemos agregar nada ni sacar nada. Ya tenemos toda la escritura, toda la revelación, la profecía, digo, la palabra profética más segura tenemos acá, hermano. No nos llevemos por cuentos, no nos llevemos por visiones de otros, no nos llevemos por revelaciones de otros, inspiraciones de otros, porque tenemos todo eso ya en la Biblia. Por eso surgieron muchas falsas religiones, ¿por qué? Porque estas religiones, no voy a dar nombre, siempre se le presentó un ángel del cielo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pues dice el Señor, el apóstol Pablo dice, así viniera un ángel trayendo otro evangelio, otro anuncio, y sea anatema, porque ya el canon está cerrado. Ya lo perfecto ya está, digamos, ya tenemos toda la revelación. Hermano, por eso hay tanta confusión hoy en día. En las redes tenemos mucha información, pero tenemos también mucha confusión. ¿Por qué? Porque a una persona al no tener el Espíritu de Cristo, empieza a decir cualquier barbaridad. Pero nosotros que somos renacidos, tenemos el Espíritu de Cristo, entendemos, Dios nos revela a través del Espíritu Santo la verdad, nos guía a toda verdad, y podemos hablar de la palabra tranquilamente. Porque lo que te estoy acá mostrando no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Como te dije, tenemos ya toda la palabra de Dios, toda la revelación. Dios nos sigue trayendo revelación. Si no, tendríamos que seguir, digamos, no teníamos que haber cerrado el canon, tenemos que seguir escribiendo, porque una persona dice, Dios me reveló esto, el otro Dios me reveló sí, pero no son revelaciones. Dios ya no inspira más a hombres, nos revela más cosas, ya tenemos todo escrito. Por eso que Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas son para nosotros. Y todo lo que tenemos acá en los 66 libros es para nosotros. Todo, tenemos toda la información que necesitamos. Y lo que no está en la palabra de Dios, no nos preocupemos, no tratemos de querer investigar más allá, no, porque de nada va a servir, nada va a edificar. Porque Dios ya, Él nos mostró, nos dio todo lo que realmente nosotros necesitamos. Tenemos toda la revelación de Dios en su palabra. Mi querido amigo y hermano, espero que este diagrama del Apocalipsis sea de mucha bendición para tu vida, pero yo te animo a que leas Apocalipsis. Son 22 capítulos, no es mucho. Lee para que puedas entender justamente estas tres divisiones naturales de sí del libro. Acordate del capítulo 1, verso 19 de memoria, que le dice el Señor, escribe Juan las cosas que has visto, las cosas que son, que todavía son, gracias a Dios, todavía estamos en la tierra, la iglesia, y la que han de ser después de esta, después que la iglesia sea quitada.
porque ya la iglesia en la tierra acá no lo vamos a ver más. ¡Wow! Por eso, alegrate que en la tribulación no vas a estar. Sí, en el reino milenial de Cristo sí vamos a estar, gloria a Dios. En el reino eterno de Dios también. Pero en el tiempo periodo ese que es la gran tribulación, no, la iglesia no va a estar. No va a estar. Amigo y hermano, que Dios te siga bendiciendo. Cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Si cree en este hermoso mensaje de salvación, serás salvo, porque Cristo ya te sustituyó. Todo lo que Cristo pasó, no lo hizo por Él, lo hizo por ti y por mí, para que no vaya a la condenación eterna. Que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.